Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Imagina San Francisco un sábado por la mañana, 17 de septiembre de 1859. La ciudad huele a serrín, a brea, a carbón y a puerto. Se construye deprisa, se derriba deprisa, se arde y se reconstruye deprisa. En la redacción del San Francisco Daily Evening Bulletin, en la calle Montgomery, la jornada transcurre como cualquier otra. Telegramas, anuncios, disputas de tierras, noticias de barcos. Y entonces entra un hombre. No es un desconocido. 10 años antes ese hombre compraba y vendía inmuebles en esa misma ciudad. Firmaba contratos, tenía crédito, tenía nombre. Ahora entra en la redacción y entrega un papel. Lo que trae escrito es, técnicamente, un golpe de estado. En el texto, redactado con toda la solemnidad que permite la lengua inglesa del siglo XIX, se comunica que a petición y por deseo de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, él, Joshua Norton, antes de la colonia del Cabo de Buena Esperanza y ahora residente en San Francisco durante los últimos 9 años y 10 meses, declara y proclama que es emperador de estos Estados Unidos. Y lo firma Norton I. Hagamos inventario por un momento de sus recursos. Ejército, ninguno. Marina, ninguna. Territorio, ninguno. Tesoro público, prácticamente inexistente. Respaldo institucional, 0. Partido político, no consta. Palacio, una habitación alquilada en una pensión modesta. Y sin embargo, el periódico lo publica ese mismo día, en la página 3. Y ahí empieza todo. No con un ejército cruzando un río ni con una multitud asaltando un palacio. Con un señor arruinado entregando una hoja de papel en la recepción de un periódico y con un redactor que decidió que aquello merecía tinta. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de Joshua Abraham Norton, conocido durante más de 20 años como Norton I, emperador de los Estados Unidos y más adelante protector de México. Pero no vamos a contar solo la historia de un hombre excéntrico, porque la parte extraña de esta historia no es que un comerciante arruinado se proclamara emperador. Eso lo hace con mayor o menor discreción mucha gente en el mundo, ¿no? La parte extraña es la otra, que la ciudad dijo que sí. Que durante 2 décadas una de las urbes más dinámicas, más violentas y más ambiciosas de Norteamérica decidiera tratarlo como emperador, reservarle asientos, aceptar sus billetes, publicar sus decretos y cuando alguien intentó encerrarlo, salir a defenderlo como se defiende a un vecino. La pregunta de hoy es esa. ¿Qué ocurre cuando un hombre sin ningún poder oficial consigue que toda una ciudad acepte, aunque sea simbólicamente, su autoridad? Dicho todo esto... Perdón, antes de esa frase. Y antes de entrar en materia, una cosa rápida, que no se me olvide. Este es el penúltimo episodio de la temporada 4 de Ilustres Anónimos. El siguiente ya será el último antes de las vacaciones y la vuelta en septiembre. Y una cosita muy rápida, como digo. He abierto una lista, se llama Notas al Pie. Es la cara B de este podcast, lo que no cupo en el episodio y la historia detrás de la historia. Si te apetece, la tienes en ilustresanónimos.com. Tan fácil. Dicho todo esto, ahora sí, empecemos. Bueno,
Para entender a Norton hay que entender el lugar, porque esta historia no habría sido posible si en Boston ni en Filadelfia, ¿no? Y desde luego ni siquiera en Londres. Al comenzar ese año, 1847, el pequeño asentamiento todavía era conocido como Yerba Buena, separado Yerba Buena. El 30 de enero fue rebautizado oficialmente como San Francisco. Seguía siendo poco más que un fondeadero, unas casas y polvo, ya está. En 1849, tras el descubrimiento de oro en el río American, empezó a llegar gente, mucha gente, y muy deprisa. En pocos años, la población se multiplicó por decenas. Llegaron chilenos, chinos, irlandeses, franceses, australianos, mexicanos, alemanes. Llegaron mineros, comerciantes, abogados, tahúres, predicadores, prostitutas, que también hay que decirlo, especuladores y estafadores. A veces todo eso en la misma persona. Bueno, si os recordáis la expedición Donner, de la que ya hemos hablado, se movía, ¿no? hacia el oeste, ¿no? Iban buscando esas tierras, ¿no? Donde empezar de nuevo. Bueno, era una ciudad donde el pasado no contaba mucho. Nadie preguntaba demasiado quién habías sido antes de bajar del barco. Lo que importaba era qué hacías la semana siguiente. Se podía llegar sin nada y hacerse rico en un año. Y se podía llegar rico y arruinarse en un mes, que era mucho más frecuente que lo anterior. Ardió varias veces. Se reconstruyó otras tantas. Tuvo comités de vigilancia que ahorcaban a gente en la calle porque los tribunales les parecían lentos. Ojo, finales del siglo XIX, no nos estamos yendo muy lejos. Tuvo especulación inmobiliaria salvaje, títulos de propiedad dudosos, quiebras encadenadas y tuvo, sobre todo, una relación muy peculiar con la respetabilidad. No le tenía demasiado respeto. Esto es importante. En una ciudad donde casi todo el mundo se estaba inventando a sí mismo, un hombre que se inventa un imperio no resulta tan escandaloso, solo resulta más ambicioso. Añade otro elemento. San Francisco tenía muchísimos periódicos, en varias lenguas, compitiendo ferozmente entre sí por lectores. Y un periódico que compite necesita algo más que precios del trigo. Necesita personajes. Necesita algo que la gente comente en la barbería. Y guarda por un momento este dato porque vamos a necesitarlo más adelante. Bueno, vamos a hablar de Joshua Norton, ¿no? Antes de Norton primero, ¿no? Del gran Norton, el primero. Y aquí conviene ir despacio, porque la biografía temprana de Norton está llena de arenas movedizas, vamos a decirlo así. La versión más aceptada hoy sitúa su nacimiento en Inglaterra, en Deptford, en febrero de 1818, en el seno de una familia judía. Pero existen discrepancias, distintas fuentes han propuesto otros años y el propio Norton dio en vida datos que no siempre encajan entre sí. Cuando oigas una fecha de nacimiento suya, recitada con absoluta seguridad, pues sinceramente desconfía un poco. Lo que sí está bien documentado es lo siguiente. Siendo un niño, su familia se trasladó a Sudáfrica, en el marco de los asentamientos británicos promovidos por el gobierno en la colonia del Cabo, a partir de 1820 más o menos. Allí creció. Allí su padre trabajó como comerciante. Allí Joshua aprendió el oficio. Mercancías, fletes, márgenes y crédito. Y allí, a mediados de los años 40, la familia se desmoronó. Fallecieron su padre y sus hermanos. Joshua se quedó solo, con una herencia, un oficio y ningún motivo para quedarse. Salió de Ciudad del Cabo a finales de 1845. Cruzó a Inglaterra, embarcó hacia Boston y tras un rodeo llegó a San Francisco a finales de 1849, justo en el momento oportuno. Sobre el capital con el que llegó circula una cifra muy repetida, $40.000. Vamos a decir que es posible. También es posible que sea una cifra redondeada por la prensa posterior, que tenía un interés evidente en que la caída fuese lo más espectacular posible. Digamos, vamos a decirlo con prudencia, que llegó con dinero suficiente para operar en serio desde el primer día. Ojo que $40.000 de finales del siglo XIX es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, ¿y qué podemos decir? Pues que operó bien.
Durante unos años, Joshua Norton fue exactamente lo contrario de un excéntrico. Compró y vendió solares en una ciudad donde el suelo subía como la espuma, casi como ahora. Participó en el comercio de importación, se involucró en negocios de molienda de arroz. Aparece en registros comerciales, en listados de suscripciones benéficas, en la vida cívica de la ciudad. Fue uno de esos hombres respetables de traje oscuro que asisten a reuniones y firman cosas. Esto es esencial para el resto de nuestra historia. Norton no salió de la nada, No era un vagabundo que un día se puso un sombrero raro, no, era un hombre de negocios, ¿no? De San Francisco, integrado, conocido, con un patrimonio considerable. Lo que significa todo esto es que tenía muchísimo que perder. Bueno, finales de 1852. En China, la hambruna y los conflictos internos alteran las exportaciones. El arroz, que en San Francisco era un producto de primera necesidad, especialmente, aunque no solo, para la numerosa comunidad china, empieza a escasear. Y el precio se dispara. En cuestión de semanas, pasa de unos pocos centavos la libra a cifras que multiplican por 10 o por 12 su valor habitual. Aquí es donde Norton ve la jugada de su vida. Llega al puerto un barco, el Glide, con un cargamento de arroz peruano. Casi 100 toneladas. Ojo, 100 toneladas de arroz, que no es poco. Y Norton hace lo que haría cualquier comerciante audaz. Lo compra entero. Alrededor de $25.000 a 12 centavos y medio la libra, cuando el mercado estaba pagando mucho más. Sobre el papel, es una operación brillante. Compras barato el único suministro disponible de un producto que la ciudad necesita y cuyo precio no deja de subir. Es esencialmente un intento de controlar el mercado. Y entonces, la realidad hace lo que suele hacer con los planes brillantes. Porque resulta que Norton no fue el único que se enteró de que en San Francisco se pagaba el arroz a precio de oro. Esa noticia también llegó a Perú y a otros puertos. Y detrás del Glide llegaron más barcos. Y más. Y más. El precio se desplomó. De 12 centavos y medio a 3. El cargamento que iba a hacerle inmensamente rico pasó a valer una fracción de lo que había pagado por él. Norton intentó salir del contrato alegando que el arroz entregado no correspondía a la calidad de la muestra. Los vendedores, la casa Ruiz Hermanos, no estaban de acuerdo. Y aquí empieza la parte verdaderamente destructiva de la historia, que no es la del arroz, ojo, es la de los tribunales. El litigio se prolongó durante años. Hubo sentencias, apelaciones, revisiones. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo de California, que acabó resolviendo en su contra. Mientras tanto, las deudas se acumulaban y las propiedades se ejecutaban una tras otra. Y fíjate en el detalle cruel. Norton no se arruinó de golpe. Se arruinó despacio. Durante 4 o 5 años. Vio cómo se lo quitaban todo a plazos, con papel sellado y firma de juez. En 1856 se declaró en quiebra y en los 2 años siguientes perdió lo que le quedaba. El hombre respetable de traje oscuro desapareció de los registros comerciales. Y aquí llega el momento en el que casi todas las versiones populares de esta historia dan un salto que conviene no dar. La versión fácil dice: se arruinó y enloqueció. Causa y efecto. Una frase y a otra cosa. El problema es que la documentación de esos años intermedios entre 1858 y 1859 es bastante escasa. No sabemos bien dónde vivió, de qué vivió, con quién habló, qué pensó. Sabemos que siguió en San Francisco, eso sí, sabemos que reapareció públicamente y sabemos que en julio de 1859 firmó un texto en la prensa, todavía como Joshua Norton, ciudadano corriente, comentando la situación política del país. Es decir, no pasó de comerciante a emperador de un día para otro. Hubo un tránsito, pero lo que ocurrió exactamente dentro de su cabeza en esos años, no lo sabe nadie, y quien te diga lo contrario está rellenando huecos con bastante imaginación. Bueno, volvamos al 17 de septiembre de 1859. La proclamación se publica y sucede algo que, visto desde hoy, resulta desconcertante.
No ocurre nada. Nadie lo detiene, nadie lo intenta. Nadie escribe un editorial indignado sobre la subversión del orden constitucional. Los periódicos lo tratan como lo que a sus ojos era, una curiosidad simpática, un relleno excelente para una columna. Y Norton, hay que decirlo, era un emperador de una laboriosidad admirable. En los meses siguientes empezó a emitir decretos con regularidad. Convocó a los representantes del país a reunirse en San Francisco para reformar las leyes de la nación, que a su juicio no funcionaban. Como no acudieron, evidentemente, detalle logístico, ¿no?, que nunca pareció desanimarle, tomó la única medida razonable: ordenó la disolución del Congreso. No hubo respuesta desde Washington. Norton volvió a insistir. Después ordenó también la disolución de otras instituciones, prohibió la existencia de partidos políticos y con el tiempo fue extendiendo sus decretos a prácticamente cualquier asunto que le pareciera mal resuelto, que evidentemente para él era casi todo. Y vamos a detenernos un segundo en la ironía porque es brillante, ¿no? Es magnífica. 83 años antes, 13 colonias se habían levantado en armas precisamente para dejar de tener un monarca. Habían escrito una declaración de independencia acusando a Jorge III de tiranía. Habían diseñado un sistema entero de contrapesos para que nadie pudiera concentrar el poder. Habían derramado sangre por ello. Y en 1859, un comerciante arruinado les devolvió la monarquía entregando una carta en la recepción de un periódico, sin que nadie se opusiera. Ni un solo tiro. Es probablemente la restauración monárquica más barata de la historia. Ahora bien, aquí tenemos que introducir una advertencia importante, ¿no? Y os pido que la recordéis durante el resto del episodio. No todas las proclamas que circulan hoy con la firma de Norton I son igual de fiables. Norton publicó centenares de decretos a lo largo de 20 años y muchos están perfectamente documentados, aparecieron con fecha en periódicos concretos y esos ejemplares se conservan. Pero el personaje era tan rentable, periodísticamente hablando, que algunos redactores no resistieron la tentación de escribir sus propios decretos y atribuírselos. Y es que la broma vendía. Y los archivos han demostrado que hubo falsificaciones. De modo que existen, vamos a decirlo así, 3 categorías distintas, y mezclarlas es lo que ha convertido esta historia en un pequeño pantano. Están los decretos verificados en la propia prensa, ¿no?, de la época. Están los de autenticidad discutida. Y están las historias estupendas que aparecieron décadas después, cuando ya no había nadie vivo para desmentirlas. Vamos a intentar mantenerlas separadas, ¿no? Bueno, ¿cómo era la vida cotidiana de su majestad imperial? Bueno, vamos a empezar por el vestuario, porque el vestuario lo era casi todo. Norton se presentaba en público con un uniforme de inspiración militar, casaca azul con charreteras doradas, botones, adornos, sombrero con plumas, y con frecuencia un bastón o un paraguas grande que hacía las veces de cetro, de apoyo y presumiblemente de defensa contra la lluvia, que en San Francisco es un asunto imperial de primer orden. El uniforme se fue deteriorando con los años. La prensa registró en alguna ocasión que Norton aparecía con ropa militar nueva, pero no sabemos con certeza quién se la proporcionaba. Durante décadas se ha contado que la Junta de Supervisores llegó a pagarle un uniforme con fondos municipales. No existe documentación contemporánea que lo confirme. Y la historia no aparece por escrito hasta casi medio siglo después. Lo más probable es que sus prendas procedieran de militares, sastres o particulares que simpatizaban con él. Fuera quien fuese, Norton agradecía el gesto con la dignidad que correspondía, que era mucha. Su rutina consistía en recorrer las calles de San Francisco inspeccionando su imperio, y hay que subrayar que lo hacía en serio. Comprobaba el estado del pavimento, el funcionamiento del alcantarillado, la actitud de los agentes de policía, el aspecto de los edificios públicos. Si algo le parecía mal, emitía un decreto. Un urbanista sin presupuesto es básicamente lo que era. Asistía a debates políticos, a sesiones públicas, a conferencias científicas, a funciones de teatro, a servicios religiosos de distintas confesiones. Y ojo, este detalle importa, porque iba a iglesias de credos diversos, en parte por convicción y en parte
podríamos decir, por equidad institucional. Frecuentaba bibliotecas, leía prensa a diario, discutía de política internacional con quien se dejara. Algunos restaurantes le servían comida sin cobrarle y exhibían en el escaparate certificados de aprobación imperial que resultaban ser una forma de publicidad extraordinariamente eficaz. Algunos teatros le reservaban asiento y hay testimonios de que el público se ponía en pie cuando entraba. Conviene matizar una cosita. Ojo, no todos los locales de San Francisco, no siempre, no durante 20 años seguidos, Esto no era un sistema, era una costumbre irregular sostenida por comerciantes concretos en momentos concretos. Pero ocurrió lo suficiente como para que quedara constancia, ¿no?, repetida en la prensa. Y luego está la cuestión del dinero, que es donde la historia se vuelve tremendamente deliciosa. Norton, como cualquier soberano, necesitaba financiación, así que hizo dos cosas. La primera, cobraba impuestos. Es decir, se acercaba a comerciantes y ciudadanos y les solicitaba una modesta contribución al erario imperial, generalmente unas monedas. Muchos pagaban, La segunda, emitió deuda pública. Mandó imprimir pagarés con su efigie y su sello, en denominaciones que iban de 50 centavos a $10, con promesas de dar intereses. Aquellos billetes circularon, no como moneda legal, evidentemente, sino como algo entre el souvenir, la propina y el acto de fe. Hoy son piezas de coleccionista que valen bastante más de lo que prometían. Al final, sin querer, cumplió. Y ahora la parte que no hay que perder de vista, ¿no? Porque es fácil quedarse solo con lo que es divertido. Detrás del uniforme había un hombre pobre, muy pobre. Vivía en una habitación pequeña de una pensión barata en la calle Comercial, sin lujos, sin servicio, sin propiedades. Comía gracias a la benevolencia ajena. Cuando el hospedaje se le encareció, hubo que ayudarle a pagarlo. La corte imperial de los Estados Unidos consistía en su totalidad en un hombre, un uniforme gastado y una cantidad extraordinaria de seguridad en sí mismo. Y ojo, funcionaba. Bueno, vamos con los decretos separando el grano de la paja. Empecemos por lo verificado. Entre 1870 y mediados de aquella década, un periódico llamado The Pacific Appeal publicó del orden de 250 decretos de Norton. Ese dato, por sí solo, ya me parece una de las cosas más bonitas de esta historia. Porque el Pacific Appeal era un semanario abolicionista, propiedad de la comunidad afroamericana de San Francisco. Es decir, la Gaceta Oficial del Imperio era un periódico negro que luchaba por los derechos civiles. Y no es casualidad, porque las posiciones públicas de Norton iban en esa dirección. En su reinado defendió por escrito y con firma la protección de la población china frente al acoso creciente en California, en una época en que el sentimiento antichino era feroz y políticamente rentable. Se documenta también su presencia en un mitin antichino de 1878, subido a un cajón, pidiendo a los presentes que se disolvieran y se fueran a casa. No lo consiguió, conviene decirlo, pero estuvo allí y la prensa lo recogió. Sobre este episodio sí que existe una versión muy repetida según la cual detuvo a una turba recitando el Padre Nuestro hasta que se dispersó. Es una historia preciosa, pero la documentación disponible no permite sostenerla tal como se cuenta, hay que decirlo así. Se le documentan igualmente decretos a favor de la concordia entre confesiones religiosas, llamamientos a la unidad nacional en plena guerra civil, propuestas de organismos internacionales para resolver disputas entre naciones y una posición contraria a las divisiones de partido. En sus últimos años añadió a su título el de Protector de México, en el contexto de la intervención francesa y del efímero imperio de Maximiliano. La investigación reciente sitúa el uso sistemático de este título algo más de ese título, ¿no? Más tarde de lo que se venía repitiendo, hacia mediados de la década de 1860. Bueno, pues también Protector de México. Y ahora vamos al famoso puente. Y aquí hay que ser muy preciso, porque esta parte se ha contado fatal durante un siglo.
Lo que existe documentalmente son varias proclamas de 1872 publicadas en el Pacific Appeal. En enero, Norton ordena que el puente sobre la bahía se construya desde Oakland Point hasta Telegraph Hill, pasando por Goat Island, que es la isla que hoy llamamos Hierbabuena. En marzo, precisa que debe ser un puente colgante y siguiendo ese mismo trazado. En mayo, plantea la posibilidad de un túnel bajo la bahía. Y en septiembre, viendo que nadie le hacía el menor caso, ordena que se destinen fondos a un estudio comparativo entre el puente y el túnel y amenaza con detener a los municipios de ambas ciudades si continúan ignorándole. Esto es lo que es real, ¿vale? Ahora vamos a lo que no es real. No es cierto que Norton predijera el Bay Bridge. Para empezar, no fue el primero en hablar del asunto. Sus propias proclamas mencionan que los periódicos ya estaban debatiendo proyectos de puente, lo que significa que la idea flotaba, ¿no?, en el ambiente. Y para seguir, el puente que se construyó 64 años después, inaugurado en 1936, no coincide con su trazado. El punto de Oakland que él citaba había desaparecido bajo las obras del puerto, y el enganche en San Francisco no se hizo en Telegraph Hill, sino 1,5 kilómetros más al sur. ¿Qué acertó entonces? Pues acertó lo esencial, que había que unir las dos orillas por tierra, en lugar de depender eternamente del ferry, y acertó en el punto intermedio. El puente real pasa por Hierbabuena, la misma isla que Norton incluyó en sus 3 propuestas de 1872. Además, el sistema combina puentes con un túnel a través de la isla, lo cual es, como ni mínimo, una coincidencia bastante elegante. Y eso no es profecía, ¿eh? Era sentido común geográfico expresado con una corona en la cabeza, punto. Que mirándolo bien, tiene más mérito. Bueno, vamos al 21 de enero de 1867. Un agente de policía llamado Armand Barbier detiene a Joshua Norton en la calle. El cargo inicial es vagancia. Al registrarlo y comprobar que llevaba dinero encima, el cargo cambia a algo bastante más grave: locura. Y la locura en la California de 1867 podía significar el internamiento en el asilo estatal de Stockton. No en una celda, en un manicomio, posiblemente para siempre. Y aquí ocurre lo que convierte esta historia en algo distinto de una anécdota simpática. La ciudad estalla. Los periódicos publican editoriales furiosos. Uno de ellos, célebre desde entonces, señala que aquel hombre no había derramado sangre, no había robado a nadie ni había expoliado a ningún país, lo cual, añadía con notable puntería, era más de lo que podía decirse de otros de su mismo oficio. Y ojo, leo otra vez la frase. Es un editorial de 1867 defendiendo a un indigente con uniforme de fantasía y aprovechando para dar un repaso a los gobernantes de verdad. Es exactamente lo que Norton permitía hacer. El jefe de policía, Patrick Crowley, ordena su liberación y presenta disculpas públicas. Norton, según la tradición, concede a continuación un perdón imperial al agente Barbier. Es una escena magnífica y muy repetida. La documentación contemporánea es menos nítida, ¿no?, de lo que a todos nos gustaría, y así que vamos a dejarlo donde le corresponde, en la frontera entre lo probable y lo embellecido. Lo que sí quedó fue una costumbre. A partir de entonces se cuenta que los agentes de policía de San Francisco saludaban a Norton militarmente al cruzarse con él por la calle. Y vamos a detenernos un momento aquí porque esto es el corazón del episodio. Hasta ese día, un observador escéptico podía pensar que San Francisco simplemente le seguía la corriente a un pobre hombre, que era una broma colectiva, divertida mientras durase y que en el fondo a nadie le importaba nada. Pero cuando la autoridad real intentó apartarlo de las calles, la ciudad no reaccionó como quien pierde un entretenimiento, ¿no? Reaccionó como quien ve cometer una injusticia contra un vecino. Y ahí está la diferencia. Y la diferencia que me parece la más interesante de todas. Y de toda esta historia. Una cosa es reírse con alguien, o incluso reírse de alguien, y otra muy distinta es permitir que lo humillen. San Francisco se reía de Norton casi a diario, pero el día que un uniforme de verdad quiso encerrarlo, la ciudad dijo que no. Puedes reírte de una persona y seguir considerándola tuya. De hecho,
en muchos sitios eso es prácticamente la definición de pertenecer a un lugar. Bueno, ¿y por qué lo aceptaron? ¿Por qué aceptaron a este hombre? Y vale la pena desmontarlo porque no hay una sola razón. La primera y la más simple, era inofensivo. Norton no pedía obediencia real, no organizaba milicias, no amenazaba a nadie, su poder era estrictamente declarativo. Un emperador sin capacidad de castigar es básicamente un vecino con opiniones muy elaboradas. La segunda, formaba parte del paisaje. Llevaba tantos años en las mismas calles que había pasado de ser una rareza a ser un elemento fijo, como una fuente o una torre. La gente que llegaba nueva a la ciudad preguntaba quién era ese señor y los veteranos disfrutaban explicándoselo. Norton era, entre otras cosas, un motivo de orgullo local. La tercera, convertía la calle en teatro. En una ciudad dura, que lo era, donde se trabajaba mucho y se moría relativamente joven, cruzarte con el emperador de los Estados Unidos camino del trabajo era gratis y mejoraba la mañana. La cuarta, y esta para mí es la más profunda, permitía reírse del poder de verdad. Norton era una parodia caminante de la autoridad. Cada vez que disolvía el Congreso, cada vez que amenazaba con detener a los concejales, cada vez que firmaba por la gracia de Dios, la broma no iba contra él. Iba contra ellos. Norton era el chiste que la ciudad le contaba al poder a la cara, y como oficialmente estaba loco, no había represalia posible. Y la quinta, encarnaba la reinvención. En una ciudad llena de gente que había fracasado, y ojo, San Francisco estaba llena de gente que había fracasado, ahí iba un tipo que lo había perdido absolutamente todo y había vuelto a salir a la calle con la cabeza alta y un sombrero con plumas. Puedes reírte de eso, también puedes verlo y pensar, si él pudo, yo puedo. Ahora bien, no idealicemos. También hubo explotación. Los restaurantes que le daban de comer gratis exhibían el certificado imperial en el escaparate porque atraía clientes. Se vendían fotografías suyas y muñecos con su figura y recuerdos turísticos. Los periódicos ganaban dinero con él, incluida la parte que inventaba decretos falsos para tener material. Norton era, en términos modernos, un activo comercial de la ciudad y no tengo constancia de que cobrara derechos por su imagen. Y ojo, hubo crueldad. Hubo gente que se rió de él sin ningún cariño. Hubo niños que le gritaban por la calle. Hubo periodistas que lo trataron como un fenómeno de feria. La relación no era entre iguales en ningún momento. Lo cual nos deja una pregunta francamente incómoda. ¿Quién usaba a quién? ¿Utilizaba San Francisco a Norton como entretenimiento barato y reclamo publicitario? Pues sí, sin ninguna duda. ¿Utilizaba Norton a San Francisco para construirse una existencia habitable después de haberlo perdido todo? Pues también, sin duda, sin duda. Puede que ambas cosas sean ciertas a la vez. Puede que fuera un intercambio. Él daba a la ciudad un personaje del que presumir, y la ciudad le daba a él una razón para levantarse cada mañana y un lugar donde ser alguien. Y sé que no es una relación limpia, pero tampoco conozco muchas relaciones limpias. Bueno, toca ahora la parte antipática, pero necesaria. Vamos a separar al Norton histórico del Norton de leyenda. Y ojo, adelanto que la leyenda es abundante, porque los personajes queridos atraen historias como los imanes atraen limaduras. Empecemos por la más famosa de todas, el decreto contra la palabra frisco. Se cuenta en libros, en guías turísticas, en camisetas y en columnas de periódico que Norton prohibió por decreto llamar frisco a San Francisco, imponiendo una multa de $25 a quien lo hiciera. Es un decreto perfecto, es exactamente lo que uno querría que hubiera dicho. Pero no se ha localizado ninguna fuente primaria, ningún ejemplar de la época con ese texto. La investigación más rigurosa sobre el asunto sitúa su primera aparición conocida en un folleto publicitario de 1939, es decir, casi 60 años después de su muerte. Un periodista del San Francisco Chronicle llegó a publicar una rectificación pública tras repetirlo en una de esas columnas. Traducción. Probablemente el decreto más citado de Norton no es de Norton. Otro. Los perros.
existieron en San Francisco dos perros callejeros célebres, Boomer y Lazarus, cazadores de ratas, protagonistas de caricaturas y objeto de auténtico afecto popular. La cultura popular los ha convertido en las mascotas del emperador. No lo eran. Eran famosos por su cuenta, y su asociación con Norton es un montaje posterior, favorecido por el hecho de que aparecían juntos en viñetas satíricas. Sigamos. La cifra de asistentes a su funeral, que veremos enseguida, oscila según la fuente entre 10.000 y 30.000 personas. Las cifras de multitudes decimonónicas son en general poco fiables y tienden a crecer con los años, así que conviene tratarlas con pinzas. Más, la idea de que cualquier establecimiento de la ciudad aceptaba siempre sus billetes, falso. Como generalización es falso. Algunos establecimientos, algunas veces dentro de un círculo determinado, no era moneda de curso legal ni funcionaba como tal. Sigamos. La atribución automática de cualquier decreto pintoresco, y esto ya lo he dicho, hubo falsificaciones periodísticas contemporáneas y añadidos posteriores, incluida una historia reciente según la cual un rey de Hawái habría reconocido su autoridad. No hay documentación que sostenga esto. Siguiente, la fortuna inicial de $40.000, como decía al principio, repetida en todas partes, que es plausible, pero que no está sólidamente establecida. Y por último, el más delicado de todos, los diagnósticos. Se ha escrito con enorme seguridad que Norton padecía tal o cual trastorno concreto. Yo no voy a hacer eso, y creo que nadie debería hacerlo. No hay historia clínica, no tenemos exploración, no tenemos testimonio médico fiable. Diagnosticar a un hombre muerto hace siglo y medio, a partir de anécdotas periodísticas, no es medicina. Es ventriloquía. Ahora bien, y no quiero que te vayas de aquí, de esta sección, pensando que la historia se ha desinflado, porque lo que queda tras retirar la hojarasca sigue siendo asombroso. Y hay algo más, algo que a mí me parece lo más revelador de todo. Todas esas leyendas se inventaron en la misma dirección. Ninguna lo empeora. Ninguna lo vuelve mezquino o violento o ridículo. Todos lo hacen más gracioso, más digno, más profético y más querible. La leyenda de Norton no demuestra que su vida fuera falsa. Demuestra que San Francisco necesitaba seguir contándola. Bueno, 8 de enero de 1880. Anochece y llueve. Norton camina por la calle de California, cerca del cruce con DuPont, hoy Grant, en dirección a una conferencia. Tiene 61 años, según la fecha de nacimiento más aceptada. Se desploma en la acera. Acuden personas a socorrerlo. Alguien pide un carruaje para llevarlo al hospital. No llega a tiempo. Muere allí, en la calle, bajo la lluvia, antes de que nadie pudiera hacer nada. Al día siguiente, los periódicos de San Francisco se ocuparon ampliamente de su muerte. El Morning Call publicó un largo obituario en su página 3. El Daily Alta California, uno de los periódicos que más había jugado con su personaje, llevó la noticia a la portada. El 11 de enero, tras el funeral, el San Francisco Chronicle encabezó su crónica con 3 palabras en francés. Le roi est mort. El rey ha muerto. No apareció en portada, como tantas veces se ha repetido, sino en la página 8. Pero el homenaje estaba allí. Cuando registran sus pertenencias aparece el inventario completo del imperio. Unas pocas monedas, un puñado de sus propios pagarés sin valor, cartas, papeles, objetos sin importancia. Se le atribuyen también unas acciones de una compañía minera que no valían prácticamente nada, lo cual para un emperador tiene su punto de poesía amarga. No había dinero para enterrarlo con dignidad. La ciudad lo resolvió en cuestión de horas. Un club de hombres de negocios de San Francisco reunió los fondos necesarios para pagarle un funeral decente y un ataúd de madera noble, en lugar de la caja, de indigente que le correspondía por ley. Durante varias horas su cuerpo quedó expuesto para que la población pudiera despedirse. El San Francisco Chronicle calculó que unas 10.000 personas pasaron ante el féretro. Como sucede tantas veces con Norton, la cifra crecería con las décadas hasta convertirse en 30.000.
Pero hay una diferencia importante entre quienes acudieron a verlo y quienes acompañaron el entierro. El cortejo hasta el cementerio fue modesto. 3 carruajes, sin una multitud siguiéndolos a pie, y apenas una decena de personas junto a la tumba. La ciudad no le organizó un funeral de estado. Hizo algo que quizás sea más revelador. Miles de personas encontraron un momento durante aquel día para acercarse individualmente a despedirse de él. Fue enterrado en el cementerio masónico de la ciudad y en 1974, cuando el cierre de los antiguos cementerios de San Francisco obligó a trasladar los restos, varios miembros del Pacific Union Club formaron la Emperor Norton Memorial Association, compraron una parcela en Woodlawn, en Colma, financiaron una nueva lápida y organizaron una ceremonia pública de homenaje. Los restos fueron reinhumados en abril. El 30 de junio se celebró la dedicación pública de la nueva tumba, con honores cívicos y militares. Y pensad en esto un momento, Medio siglo después de morir, todavía había gente en San Francisco organizándose para volver a enterrarlo con honores. Joshua Norton no gobernó jamás un solo metro cuadrado de territorio. No dictó una sola ley que nadie cumpliera. No recaudó un impuesto legítimo, no ganó una batalla, no firmó un tratado válido. Y recibió una despedida que muchos gobernantes de verdad no han tenido nunca. Bueno, vamos a ir ya con las últimas anécdotas. Y llegamos a la pregunta que todo el mundo puede hacerse, ¿no? Y voy a intentar no responderla mal, que es lo fácil. La respuesta honesta a si estaba loco o estaba interpretando es que no lo sabemos. Y no lo sabemos de una manera bastante definitiva. No hay expediente médico, no hay diario personal, no hay confesión. Solo hay conducta observada por terceros y filtrada por periodistas con intereses. Lo que sí podemos hacer es ordenar las posibilidades. Primera, que lo creyera sinceramente, que en algún momento tras la ruina, la humillación y los años de litigio, la identidad de Joshua Norton dejara de resultarle habitable y la sustituyera otra. Y es plausible, Su constancia durante más de 20 años, su meticulosidad, su seriedad absoluta al inspeccionar aceras apuntan en esa dirección. Segunda, que hubiera un componente consciente de representación. También hay indicios. Norton sabía que periódicos estaban dispuestos a publicar sus decretos, gestionaba la impresión de sus billetes, comprendía el valor público de su personaje y aceptaba con pragmatismo las ayudas que necesitaba. Y tercera, que a mí me parece la posibilidad más sugerente de todas, aunque no tengamos manera de jerarquizar estas 3 hipótesis con seguridad, ¿vale? Que ambas cosas convivieran, que la frontera entre creer y representar no sea una línea, sino una zona, y que se pueda vivir en esa zona durante décadas. Porque piensa en lo que le ofrecía el personaje. Joshua Norton, comerciante arruinado, era un hombre de poco más de 40 años, que había perdido su fortuna, su posición y el proyecto de vida, que había construido en San Francisco. Norton I, emperador, era alguien. Tenía función, rutina, dignidad, reconocimiento y un lugar en el mundo. No hace falta patologizarlo para entenderlo. A veces, cuando la vida que tenías se vuelve inhabitable, construyes otra encima. La mayoría lo hacemos, con menos plumas en el sombrero. Pero fíjate en que hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo el rato. Porque aunque supiéramos con certeza qué pasaba dentro de la cabeza de Joshua Norton, seguiríamos sin explicar lo esencial. Un hombre que se cree emperador es un caso individual. Le puede ocurrir a cualquier ciudad, en cualquier época, y normalmente termina en el olvido o en una institución. Lo que ocurrió en San Francisco es otra cosa completamente distinta. Ahí no hubo un hombre creyendo algo, hubo miles de personas comportándose como si fuera cierto, durante 20 años, voluntariamente. Y esa sí es una pregunta interesante. No si Norton creía que era emperador, sino por qué decidieron todos los demás comportarse como si lo fuera. Hagamos la comparación que llevamos todo el episodio esquivando, o que llevo todo el episodio esquivando. Norton no podía aprobar leyes, no podía recaudar impuestos, luego los pedía, que es distinto. No podía encarcelar a nadie, no podía declarar la guerra, no tenía ejército, ni policía, ni tribunal, ni funcionario, ni presupuesto. Su autoridad dependía por completo, absolutamente y en todo momento, de que los demás decidieran concedérsela, cada mañana voluntariamente, y podían dejar de hacerlo cuando quisieran, sin coste alguno. Ahora mira el poder de verdad.
El poder de verdad también funciona con símbolos, con uniformes, con togas, con himnos, con banderas, con sellos, con juramentos, con edificios de columnas y con papeles firmados. Un billete de banco es un papel que vale lo que vale porque hemos acordado que lo vale. Una frontera es una línea que existe porque la respetamos. Un presidente es un ciudadano al que hemos acordado obedecer en determinadas condiciones. Todo eso se sostiene sobre convenciones compartidas. Son realidades sociales que existen porque una comunidad las reconoce, pero también porque leyes, burocracias, recursos e instituciones enteras las mantienen. Con una diferencia, una sola, pero decisiva. El poder institucional no depende de que cada individuo renueve su consentimiento cada mañana. Si alguien deja de reconocerlo, la maquinaria continúa funcionando. Si un día decides dejar de creer en Hacienda, Hacienda sigue existiendo y viene. Si dejas de reconocer una frontera, la frontera tiene guardias. Y llegado el caso, dispone de medios para imponer sus decisiones. Tiene un plan B. Y el plan B lleva uniforme. Norton tenía los símbolos y el reconocimiento voluntario. Tenía el uniforme, el título, el sello, la moneda, la ceremonia y la gaceta oficial. Tenía toda la escenografía del poder, hasta el último detalle. Lo que no tenía era la institución detrás, ni la fuerza. Y aquí está la paradoja que a mí me tiene dando vueltas desde que empecé a preparar este episodio. Quizá pudo ser querido precisamente por eso, precisamente porque no podía obligar a nadie a nada. Un poder que no puede castigarte solo puede pedirte que juegues. Y jugar es voluntario, y lo voluntario lo disfrutamos todos. Lo que nos deja unas preguntas que no puedo ni pienso resolver hoy. ¿Cuánta de la autoridad que respetamos a diario se sostiene sobre la realidad y cuánta sobre la costumbre de aceptarla? ¿Qué diferencia hay entre una autoridad legítima y una autoridad que simplemente lleva mucho tiempo ahí? ¿Y qué pasa cuando alguien decide en voz alta dejar de creer en esa autoridad? Guárdate esas preguntas. Las vamos a necesitar pronto. Joshua Norton nunca fue emperador de los Estados Unidos. Pero durante más de 20 años fue algo más raro y sospecho que mucho más difícil. Un emperador cuyo único territorio estaba en la imaginación de quienes decidieron reconocerlo. Y ese territorio, mientras duró, fue mucho más leal que cualquier provincia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias de verdad por acompañarme un rato largo, ¿no? Hablando de un señor con un sombrero de plumas sin ninguna competencia legal. Si te ha gustado, ya sabes, sigue este podcast, ¿no? Donde me escuches y comparte el episodio con alguien que necesite una buena historia. Y si te apetece, deja una valoración. Vuelvo a repetirlo, nos queda un episodio para cerrar la temporada. Si quieres además la cara B de lo que cuento aquí, apúntate a notas al pie. Mi lista de correo, no hay spam, solo historias que no caben en el podcast y lo primero que saque. Está en ilustresanónimos.com. El enlace lo dejo en la descripción. Bueno. Y para acabar, y en cuanto a mí, he estado revisando la documentación imperial y creo que hay una vía abierta. Norton emitió deuda pagadera con intereses. Que yo sepa, nadie la ha liquidado. Así que, técnicamente, el imperio sigue debiendo dinero. No ha sido formalmente disuelto y el trono continúa vacante. Si algunos animáis a ser emperador de Estados Unidos y protectores de México, yo no digo nada. Solo digo que las solicitudes se entregan en la redacción de un periódico y que el requisito principal parece ser una seguridad en uno mismo verdaderamente extraordinaria.